Ya chicos, aquí está el capítulo 25 de un prototipo entre héroe, disfrútenlo. Ahora sí, vamos al capítulo. Gran Torino es un héroe actualmente retirado que ha sido uno de los mentores de Toshinori, por lo cual ha tenido su parte justa de situaciones peligrosas y desconocidas, pero esta situación podría ser la más peligrosa, no por él, sino por su nuevo pupilo, Izuku Midoriya. Ha convivido con el joven menos de una hora, pero con solo eso puede decir que este niño está lleno de sorpresas, tanto buenas como malas. Una de ellas fue que apenas se había recuperado de ese ataque, se había extraído un pedazo de sí mismo para analizarlo con algunos elementos que traía en su maletín, lo cual nos lleva a la otra sorpresa. Fue como ver al nuevo portador del One for All sufriendo efectos que nunca habría esperado que sucedieran. El anciano prácticamente no tenía idea de lo que podría pasar, a pesar de haber convivido con los dos usuarios anteriores, este era muy particular. Toshinori le había dado una explicación rápida de los poderes de este joven, desde las habilidades humanas aumentadas hasta lo que refería a la parte genética. Gran Torino negó con la cabeza. Todo eso era sumamente complicado para entenderlo, ya estaba viejo, en sus tiempos bastaba simplemente con golpear a la mayoría de los malos y tener cuidado con otros. Lo que este chico hace es otra cosa. El anciano miró al joven mientras continuaba escribiendo en un cuaderno sentado en una silla plegable que él mismo trajo. Tenía que decir que su nivel de análisis y dedicación ya había superado a algunos pros actuales, pero aún tenía camino por recorrer. El sonido del joven dejando su lapicero sobre la mesa alertó al adulto mayor, pudo ver cómo Izuku pasó sus manos por su cara en un claro gesto de cansancio mental. ¿Está todo bien?, preguntó Gran Torino. La pregunta en sí fue estúpida, era obvio que no estaba bien, pero al menos demostró algo de preocupación por el estado del joven. Este lo miró antes de levantarse de su silla y acercarse al anciano con su cuaderno negro de anotaciones en mano. El joven le mostró una sección que había dedicado especialmente para el autoanálisis. Esta es mi estructura celular con el One for All, hace un mes atrás, dijo mostrándole la página. En esta había un detallado dibujo de lo que serían los tejidos y células, los cuales se veían normales, a excepción del brillo, sobrecargadas energéticamente con el OFA, aumentado la densidad para poder permitirle hacer lo que puede hacer. Y esta es mi estructura celular de hoy. El dibujo era prácticamente irreconocible, muchos de los tejidos estaban dañados, era como ver rastros de sangre en su torrente de adrenalina. Su poder era tan fuerte que literalmente cargaba tanto sus células que las hacía inmolarse por la cantidad de esfuerzo que estaba resistiendo. Gran Torino analizó lo que le mostró mientras asentía. No entendí nada. Hades se permitió que una gota de sudor bajase por su sien, en estos momentos deseaba mucho a esas babosas, quizás ellas le dirán la solución a su sobrecalentamiento. Básicamente no puedo usar el One for All por ahora, o al menos hasta que pueda usarlo sin inmolarme, dijo Hades. Esas palabras sí las pudo entender el anciano y francamente no le gustaron en lo más mínimo. Colocó su mano en su mentón mientras acariciaba su barba. Estas sin duda son malas noticias, dijo al aire, tendrás que hallar la forma de recuperar tu poco control que tenías lo más rápido posible. Hades suspiró, era más fácil decirlo que hacerlo. Mientras tanto, tendremos que trabajar con lo que tienes. Flush. Apenas terminó de decir esa frase, Gran Torino salió disparado de su lugar, ni siquiera esperó a que el joven guardara su cuaderno dentro de su cuerpo para comenzar a rebotar por el lugar. ¡Pum! El adulto mayor se sorprendió cuando prácticamente todo su peso en una patada y el joven apenas se había movido de su lugar. Flush. El héroe retirado tuvo que alejarse rápidamente para evitar que el joven pudiera agarrarlo con una de sus enormes manos ennegrecidas y picudas. Izuku por su parte siseó al activar su musclemas, incluso ahora al no activar el One for All pequeños rastros del poder se filtraban inconscientemente al usar cualquiera de sus adaptaciones, tendría que encontrar la manera de solucionar esto y pronto. ¿Así que eso no le afecta, preguntó Gran Torino pensando en las posibilidades para atacarlo. Cuando lo hizo sonrió. El anciano se impulsó por toda la habitación en un patrón sumamente errático, el cual el joven héroe no tardó mucho en predecir. Las trayectorias ya solo eran en línea recta, pero aún así no pudo evitar que el ex héroe consiguiera su objetivo. Vamos a apagar las luces. Krish. Ah. Gran Torino le lanzó en la cara una botella con un fuerte y oloroso vinagre de manzana. Veamos cómo estás con algo de ruido. El ex héroe activó todos sus electrodomésticos con la sola intención de confundir los sistemas del prototipo, era una táctica muy sucia, pero en esta situación era lo único que podía hacer. Toshinori le había comentado todo sobre el joven. Y el conocimiento es poder.
Izuku estaba siendo bombardeado por todo esto, el vinagre le había entrado en los ojos y la nariz, la botella de vidrio le había cortado la piel y por si fuera poco su adaptación estaba drenando prácticamente sus fuerzas. ¡Pum! Los golpes de Gran Torino, si bien no eran la gran cosa, no ayudaban a su estado. Finalmente logro que el prototipo se arrodille cuando pateó la parte trasera su articulación. Tienes una gran resistencia y poder, eso es seguro, dijo el anciano rebotando en la cabeza de Izuku antes de caer frente a él, pero no eres invencible. Izuku gruñó mientras se limpiaba el vinagre y el vidrio de la cara. El ex-héroe vio cómo los cortes en la cara del joven se cerraban en unos segundos, pero lo que definitivamente le llamó la atención fueron los instantes en que la carne bajo su piel se volvió tan negra como la noche. Sin duda algo aterrador. Hay discordia en tu interior, le dijo el ex-héroe, tu mente no está en sintonía con tu cuerpo. Izuku escuchó esto con interés. Te vi en el festival deportivo, sin duda una actuación monstruosa, le dijo Gran Torino, pero puedo decir que no eres el mismo de ese entonces. Hades se cruzó de brazos y gruñó. ¿A qué te refieres? Preguntó. Gran Torino le sonrió misteriosamente. ¿Tú qué crees? Izuku no dijo nada mientras desviaba su mirada hacia el piso y su mente divagaba sobre lo que él creía que era lo le causaba conflictos. Voy a buscar comida, intenta averiguarlo. Gran Torino se alejó dejando al joven prototipo con claras dudas, las secuelas de su pequeño enfrentamiento habían sido más mentales que otra cosa. ¿Qué era esta incertidumbre que sentía el joven? ¿Qué era este extraño sentimiento que le hacía incrustar sus uñas contra su chaqueta de biomasa? ¿Era miedo? Normalmente, la mayoría del tiempo estamos a la espera de la llamada de los clientes, pero recientemente Osu ha estado un poco agitado, le dijo Manuel, un proero vestido con un traje azul con blanco y un casco con aleta. Él estaba realizando una patrulla de rutina junto con Ida, el cual llevaba su traje puesto. El joven Tenga había solicitado unas modificaciones en su traje debido a los cambios que había sufrido su cuerpo gracias a su Kosei, por ahora le había realizado unos agujeros a sus muñequeras. Si tuviera que ponerlo en términos de automóviles, su pequeño motor se había convertido en un potente V8, el corazón de un muscle car. Midoriya, después de hacer unas rápidas pruebas, pudo saber que su sistema cardiovascular, pulmones y corazón, habían sido recubiertos por una membrana orgánica, lo cual les daba mucha más resistencia y para que no exploten por la presión de su Kosei. Por cierto, los tubos de escape en sus piernas habían aumentado a 3 en cada lado y formaban un ángulo en nube. El patrullaje callejero se convirtió en una forma de suprimir el crimen, mencionó Ida distraídamente. Eso es correcto, dijo el héroe antes de mirarlo, sin embargo, no puedo creer que el hermano menor de Ingenium venga a mi agencia, estoy seguro de que recibiste mejores ofertas de héroes más capaces que yo. Ida no dijo nada mientras desviaba la mirada. Asesino de héroes, tan difícil de alcanzar, ni siquiera puede ser atrapado por la sociedad moderna. Él apretó sus puños fuertemente, sé que puede ser en vano, y que no puedo ir tras él, pero aún así, no puedo perdonarlo. Ya veo. Así que ustedes atacaron Yuwei, dijo Stein parado en una de las esquinas del bar de Kurohiri, y quieres agregarme a tus números. Detrás de la barra estaba el mismo hombre de humo negro que con sus luminosos ojos amarillos veía la escena que se desarrollaba frente a él, como Shigaraki trataba de reclutar al asesino de héroes. Sí, tienes mucha experiencia como villano. ¿Qué buscas? Preguntó el asesino. Por ahora solo quiero matar a Olmig. El peliceleste bajó un poco su cara para que Stein pudiera ver su ojo inyectado en sangre por la molestia, mientras sacaba una fotografía de Hades con su musclemas. Quiero romper todo lo que no me gusta, a los niños malditos como este también, todo. Stein afiló la mirada, ni siquiera él había sido indiferente al festival deportivo, lo había escuchado por la radio para ver qué futuros falsos héroes podrían aparecer en su camino, pero grande fue su sorpresa al escuchar algunas proezas que se hicieron este año. Había reconocido al joven de pelo verde con los brazos ennegrecidos. Fue una tontería interesarme, fue la respuesta negativa de Stein ante la propuesta, eres el tipo de persona que más odio. ¿Quieres que vaya con tu rabieta infantil? ¿Qué significado tiene matar sin convicción? Mientras decía eso se llevó ambas manos a los mangos de 2 de sus cuchillos que descansaban en sus fundas de la zona media. Stein no era un tipo bueno, no, pero tampoco era un villano como estos, él estaba más allá de esta simple rabieta infantil, poseía convicción y la determinación necesaria para implementarla. Kurohiri entrecerró los ojos mientras observaba los gestos de su invitado. Asesino de héroes. Stein, el hombre contratado para estimular el crecimiento de Tomura, ya que solo se preocupa por la destrucción. Sin embargo, esto
Kurohiri estaba algo preocupado cuando el sonido de las cuchillas de metal deslizándose fuera de su funda fue oído, sabía lo que estaba por venir. Maestro, ¿está bien que esto continúe? Le preguntó a la pantalla por la cual se comunicaban con el maestro. Una leve risa se escuchó de fondo. Esto está bien. Dijo la voz en respuesta mientras que Stein y Shigaraki se miraban a matar, no tiene sentido si le damos la respuesta. Debería pensar dónde necesita madurar. Estimula su crecimiento. Eso es lo que significa educar. All for One terminó de decir mientras sonreía de forma enigmática con su cara deformada y conectada a cables y tubos, sentado en su silla conectado a varios sistemas. El villano giró su cabeza para dar con un pequeño parlante que estaba conectado exclusivamente a la sala donde estaba su más nueva creación, una que verdaderamente podría sucederlo si Shigaraki no podía. Un sabio dijo una vez, no coloques todos los huevos en una canasta. En dicha sala se podía observar a un gnomo con marcas verdes conectado a diferentes tubos que le suministraban diferentes sustancias y sueros para que las asimile. GRRRR. Poco tiempo ha pasado desde que Izuku tuvo su pequeño enfrentamiento con Gran Torino y debía admitir que lo había subestimado, no habría imaginado que habría usado una táctica tan sucia como lanzarle vinagre a los ojos. Ese viejo era terrible. Pero le había dado una valiosa lección, los villanos no esperarían a que él se haga más fuerte y mucho menos pelearían limpio. Es por eso que tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance para mejorar, incluso ahora ya había desarrollado una manera para lidiar con lo del vinagre. Negó con la cabeza para volver a concentrarse en lo que tenía enfrente. ¿Quién hubiera pensado que llegaría el día en que trataría a One for All como si fuera diabetes? Fueron los pensamientos de Izuku mientras sostenía un pequeño contenedor metálico con un botón y una aguja en el otro extremo. Con ayuda del escaso equipo que había traído en su maleta de héroe, había logrado analizar el suficiente tejido para realizar una rudimentaria biopsia, para confirmar su teoría anterior. Ahora el One for All trabajaba a un nivel celular, cargando individualmente a cada una sobrecargándolas de energía, aumentando no solo el nivel de poder sino también de desgaste. Todo era energía, incluso al tensionar un músculo se producía algo de energía térmica y algún tipo de desgaste. Es exactamente lo mismo que pasaba con las cubiertas de los autos de Fórmula 1, a mayor roce relacionado por la velocidad, mayor es el desgaste y menor el tiempo de uso. ¿Discordia en mi mente? Se preguntó Hades agitando la jeringa en su mano derecha. Es posible, mi mente se esfuerza por controlar a mi cuerpo que aún no está listo. El joven sacó de entre sus elementos un cordón de goma alargado y de un color claro, con precisión se la ató a la altura del bíceps y la ajustó con sus dientes. Izuku sabía que su cuerpo necesitaba evolucionar nuevamente para poder usar libremente su poder, de lo contrario moriría, pero por ahora este suero es lo mejor que tenía a mano, era como bajarle la intensidad al fuego de la estufa. Tenía la esperanza de que esto no atrofiara ni el One for All ni ninguna de sus habilidades naturales de su biología, pero en este preciso instante solo tenía hipótesis. Con ayuda de sus dedos Izuku dilató sus venas e inyectó el suero, una extraña sensación recorrió su entumecido brazo, a los pocos segundos se liberó de esas ataduras y dejó que el suero recorra libremente su organismo. Mocoso. Izuku se giró hacia la puerta para ver a Gran Torino. Sé que estos momentos son difíciles, pero no es razón para que comiences a inyectarte. El joven prototipo parpadeó un par de veces antes de entender a lo que se refería. No es eso. Mientras Izuku trataba de explicarle al anciano que lo que había usado no era lo que creía, otras personas estaban teniendo dificultades con sus propias pasantías. En la localidad del centro de Tokio, más precisamente en la agencia del héroe N4, Besgianist. El héroe estaba parado frente a su escritorio, dándole la espalda a su más nueva adquisición. Cerca de ellos estaban otros héroes pertenecientes a la agencia, los cuales miraban al joven. Francamente, no me gustas, dijo el héroe a su pasante. Frente a él estaba Katsuki Bakugou, el cual estaba vestido con su traje de héroe, pero había una diferencia crucial en el joven, ya no llevaba sus guantes de granada. Desde la última conversación con Izuku, ha decidido hacer algunos ajustes a su traje. Para su molestia tenía que admitir que la irritante tendencia de Deku de analizar casi todo lo que tuviera enfrente le había resultado útil. Bakugou ahora podía producir nitroglicerina en las palmas de sus manos y pies, además de eso tenía la capacidad de generar explosivo plástico de una calidad bélica, en otras palabras C4. Deku le había dicho que no era buena idea combinarlos por su propia seguridad, por lo cual las granadas tenían que irse. Ya había solicitado a una agencia un nuevo traje preparado para sus nuevas necesidades y habilidades. Pero por el momento eso era lo de menos aquí. Dijo Bakugou sin entender lo que decía el héroe.
Solo elegiste mi agencia porque soy uno de los más populares, ¿verdad? Preguntó el héroe con jeans. Tú diste la mejor oferta, fue la simple respuesta del rubio Arena, también fue extrañamente tranquila pero una sutil agresividad en el fondo. ¿Un agresor pasivo, tal vez? Sí, fue la respuesta del héroe, últimamente solo recibo niños totalmente buenos, fuiste el primero en tocar una fibra sensible. El héroe N4 no pudo evitar recordar la actuación del joven durante el festival, sin duda una actuación explosiva. Te vi en el festival deportivo. Eres capaz de manipular un Kosei de alto potencial, también tenías una buena compresión de su aplicación. Tienes un excelente talento, lo suficientemente alto como para contratarte como compañero. Bakugou escuchaba atentamente mientras se mantenía impasible, pero aún así no evitaba que esté apretando sus puños y dientes. Pero tienes un defecto fatal, dijo de pronto el héroe, crees ser el más fuerte y tratas de ponerlo en práctica sin importar cómo se vea, tienes una naturaleza feroz. Bakugou lo miró fijamente y ¿estaba gruñendo? Asimismo, era un gruñido bajo y sutil como el que emitía un animal acorralado listo para atacar. ¿Me elegiste para darme un sermón? Preguntó Bakugou dando un paso al frente. Pero cuando hizo eso sus manos y sus piernas fueron atados con hilos que provenían del héroe gracias a su Kosei que le permitía controlar las fibras. Parte de mi trabajo de héroe es corregir a gente como tú, dijo el héroe, héroes y villanos son dos caras de la misma moneda, le mostraré a tus deslumbrantes ojos, lo que un héroe puede hacer. ¿Qué estás tratando de hacer? Preguntó Bakugou mientras de manera inconsistente fruncía sus labios que daba a mostrar sus colmillos, los cuales el héroe de los jeans estaba seguro que habían crecido. ¿Que no es obvio? Le preguntó el rubio, te estoy educando para que seas un héroe ejemplar. La manera en la que hablas, tu apariencia, el control de tus emociones, impone tu moral. Akamata Tsunade, el héroe N4, abrió los ojos al ver que había subestimado el comportamiento salvaje de Bakugou, había permanecido relativamente tranquilo para escuchar su oferta de trabajo, pero ahora que había sido acorralado mostraría sus colmillos. Bakugou, para asombro y asco de los demás miembros de la agencia, comenzó a morder las ataduras fuertemente, los músculos de su cuello se marcaron y contrajeron a sí mismo con los de sus brazos que le hacían de soporte. No faltó mucho para que lograra rasgar las ataduras que lo aprisionaban, ahora con sus manos libres las de sus piernas no fueron problema alguno. Puedes bañar, estilizar o incluso amaestrar a un animal salvaje, pero sin importar lo que hagas con él, un animal salvaje es lo que siempre será. Bakugou miró directamente a los ojos del héroe, ¿crees que eres capaz de hacerlo? Inténtalo. Bergeanis no lo admitiría, pero esta era la primera vez que estaba inquieto frente a un joven, era como tener verdaderamente a un animal salvaje frente suyo, uno que no dudaría en arrancarte los dedos mientras lo alimentas. Además de eso, las raíces de los lados de su cabeza siempre habían sido negras. Bakugou no se dejaría intimidar, a pesar del peligro él no iba a retroceder, no con tanto camino por delante, no con alguien tan alejado suyo. Voy a superar a ese nerd, pensó mientras su expresión salvaje y enojada permanecía inmutable. Ah. Dijeron dos tipos muy parecidos en una de las agencias de héroes locales. Tetsu, dijo Kirishima. Kirishima, dijo Tetsu. Ambos se dieron un apretón de manos. ¿Qué haces aquí? Preguntaron ambos al mismo tiempo con una sonrisa. Pudimos poner ofertas para los dos. En el fondo de la agencia, sentado detrás de un escritorio estaba un hombre con 4 brazos cada uno con anillos, y en su barbilla tenía un protector de metal. Él era el héroe caballeroso. Fourkin. Comencemos sin retrasos, dijo el héroe. Será un placer trabajar con usted. Dijeron ambos inclinándose. Vi sus agallas en el festival deportivo. Me agradan, sin embargo ser un héroe no sería tan fácil si solo tuvieras que confiar en su fuerza bruta. Les enseñaré como alguien más experimentado. Genial, dijeron ambos impresionados, pero al hacerlo, interrumpieron al héroe. Esperen a que termine. Lo sentimos. También les enseñaré modales. Ya terminó el primer día, pensaba Izuku mientras veía a Gran Torino dormir como un tronco, después de comer se fue a dormir. Era un anciano, así que necesitaba sus horas de sueño, pero aún así no es que él pudiera hacer mucho en su estado actual. El joven soltó un leve suspiro antes de bajar las escaleras de la habitación del anciano y dirigirse afuera, donde solo la noche le esperaba. Siento como si hubiera retrocedido varios pasos en lugar de avanzar, sus palabras estaban cargadas de emoción y con algo de malestar. A diferencia del Blacklead que sabes de dónde vine y puedes predecir a dónde se expandirá, hay varios misterios que rodean el One for All, es como si en el fondo estuviera vivo de alguna manera.
Nunca antes había tratado de entender ese Kosei, si es que se puede llamársele así, a un nivel diferente de lo que es en forma biológica. El joven se pregunta si esto es por lo que meditan algunas personas para encontrar la comprensión del yo. Pero poco o nada le sirve. Veamos si no me he oxidado. Desde el callejón al lado del lugar de Gran Torino, el joven tomó un impulso para saltar contra una de las paredes y luego usarla como trampolín hacia la otra para llegar al techo del edificio. No está mal, pero puedo mejorar. Ahora intentaría con el One for All al 3%. El joven tomó aliento antes de sentir cómo su cuerpo era llenado con una sensación de calor. Cuando supo que era el momento, corrió mucho más rápido que antes. Es como si mis músculos se hubieran calentado en solo unos segundos. Fue su pensamiento mientras saltaba de un edificio a otro, volando sobre las cabezas de algunos transeúntes nocturnos. Me pregunto cómo le está yendo a los demás. Este era otro punto que le preocupaba al joven. Sus compañeros habían presentado mutaciones de sus Koseis por su presencia. Debido a la situación actual no podía saber el estado en que se encontraban. Obviamente sus pensamientos no hicieron que él se detuviera, solo continuó corriendo por los tejados. Desearía que estuvieran aquí Olmig o Alex, incluso ambos. De pronto una silueta de una mujer de pelo negro sonriente, vestida con un traje sin mangas con capa blanca entró en su campo visual. El joven parpadeó un par de veces solo para no volver a verla. ¿Fue mi imaginación? A la mañana siguiente. Gran Torino se había levantado un poco más temprano de lo usual ya que debía volver a entrenar con su nuevo pupilo. Al bajarse por las escaleras vio como él estaba realizando unas anotaciones en su cuaderno. «Te ves terrible», dijo el anciano, «pareciera que te fuiste a dormir muy tarde». «No dormí anoche». El anciano abrió un poco sus ojos al oírlo. Eso no estaba bien, pero tendrá sus motivos. El One for All está concentrado, fue uno de los cuantos murmullos que salían del joven que tenía una cara del demonio. Otros eran mujer de pelo negro calor dolor. ¿Qué remedio?, mencionó el anciano, es difícil conseguir ese pensamiento de Olmig ya que fue capaz de usarlo normalmente desde el principio le enseñé de manera diferente. Su único punto favorable fue su cuerpo. Este comentario pareció animar un poco a Izuku ya que le generaba curiosidad saber cómo era su maestro antes. ¿Olmig como estudiante? ¿Cómo era?, preguntó. Gran Torino pensó unos segundos antes de responder. No era más que entrenamiento práctico para él. El joven abrió los ojos mientras que una imagen de un joven Toshinori era apaleado por un Gran Torino adulto y en forma. Así que por eso estaba tan nervioso, pensó Hades al recordar cómo Olmig tembló un poco al recomendar a su maestro. El anciano puso una expresión complicada al recordar aquella época, una combinación de seriedad, impotencia y tristeza. No podía enseñarle a medias, porque era el hombre quien me había confiado un amigo ya fallecido. ¿Ha muerto el predecesor de Olmig?, preguntó Izuku con clara curiosidad. El joven al oír la pregunta solo pudo confirmar sus sospechas. Había mucho más que lo que podía ver a simple vista, había cosas que aún no sabía, o mejor dicho que aún no le decían. Olmig, él, no me dice mucho, dijo Izuku con una expresión algo culpable, no sé nada sobre Nanaka. Gran Torino abrió los ojos al escuchar ese nombre. Si lo que le había dicho el joven era cierto, entonces Toshinori no le había dicho nada de nada. Entonces, ¿cómo conoces ese nombre?, preguntó el anciano sorprendido. Yo. Izuku estaba dudando realmente si contarle algunas cosas de lo que verdaderamente era capaz el Black League, pero que mejor que él para saber cosas del usuario anterior. De vez en cuando veo imágenes o cosas, la última vez fue una mujer con el pelo negro y una capa blanca. El anciano se acarició la barba. ¿Toshinori sabe de esto?, preguntó. Algo, mencionó el joven, pero no había sido tan grave cuando se lo conté, son como unos remanentes. Vestigios, murmuró el hombre mayor. Ding dong. Yo abro. Gran Torino tenía mucho en qué pensar. Definitivamente las habilidades del joven en complemento con el One for All eran una combinación muy complicada. ¿Un microondas?, preguntó Hades desde la entrada. Oh, ya llego. Las meditaciones del anciano se vieron interrumpidas por la llegada de su nuevo electrodoméstico. Duerme un rato, le dijo el anciano al joven al ver que bostezaba, no me sirves dormido. Está bien, solo un rato. Al joven no le llevó mucho tiempo acostarse en el sofá, el cual crujió un poco por el peso del joven, y quedarse dormido completamente. Izuku abrió los ojos para encontrarse en un páramo completamente vacío, el piso era completamente negro como si fuera un mismo abismo. Giró su cabeza al cielo solo para ver cómo todo estaba rojo y entre este fondo rojo había unas manchas entrelazadas. El joven entrecerró los ojos antes de reconocer esa cosa. La red de intriga.
Pensó asombrado de por qué estaba allá. Normalmente él estaba dentro de la red, incluso su área mental de Manhattan estaba dentro de la red, pero por lo que veía, no estaba allí. Entonces, ¿dónde estaba? Las palabras no salían de su boca, había una especie de oscuridad que cubría su boca y algunas manchas de en su pecho, brazos y piernas. Así que tú eres el noveno. Izuku se giró solo para abrir los ojos para ver a la séptima usuaria, Ananaka estando tan cerca de él con una sonrisa que era remarcada y acentuada con sus dedos. Bienvenido al One for All, dijo ella con una sonrisa antes de apuntar al cielo, esa cosa que llamas red de intriga es muy interesante y algo tenebrosa. Izuku trataba de decir algo, pero no podía, ni siquiera los gestos parecían ser suficientes para explicar cómo se sentía. Los demás están simplemente observando. Están algo inquietos, y sorprendidos de que tengas algo como esto, a pesar de que es una copia, dijo ella distraídamente. Izuku dejó de tratar de comunicarse y solo se dedicó a escuchar. Este tipo Alex, hizo cosas muy malas. No hace falta decir que el joven puso una expresión culpable. Hey, lo que sea que tú hagas con esta cosa que te dieron será algo bueno, dijo la mujer para darle un pequeño golpe, seguirás creciendo, tus poderes igual, solo no pierdas tu camino. Antes de que Izuku pueda decir algo más, la séptima lo empujó hacia el vacío, hacia la red de intriga nuevamente. Trata de sonreír un poco más, las personas más fuertes siempre lo hacen, sonrío, y dile a Toshinori que coma bien, luce algo delgado. Justo antes de irse de ese lugar, Izuku vio que cerca de Nanaka apareció un hombre musculoso con lentes, chaqueta y pantalones de cuero con una banda con balas sobre su pecho desnudo. No lo uses irresponsablemente, viejo. Dijo el hombre, no estás solo. Aunque no tengamos idea de qué está pasando. Izuku se despertó asustado y choqueado cuando Gran Torino le echó un vaso con agua fría. El joven lo miró de mala manera. Levántate, nos vamos a buscar villanos. Débil. Y corten. Ya chicos, terminando el capítulo, quiero que sepan que voy a subir el nuevo fic ahora mismo a las posiblemente 5 de la tarde.